de una colusión. Se sobreentiende que el funcionario actúa en representación de todos nosotros y por lo tanto tiene que buscar el mejor precio y el mejor servicio. La colusión desnaturaliza ello. Y finalmente, el patrocinio ilegal. ¿Qué es el patrocinio ilegal? Es cuando, por ejemplo, un funcionario que representa a su comunidad asesora en la realidad, en calidad de abogado, de contador o de lo que sea, a esa entidad privada. Él no aparece, aparece otra persona. Ese es el patrocinio ilegal, una segunda modalidad de la colusión. Pero también tenemos modalidades, en tercer lugar, las modalidades de peculado, que es muy parecido a los delitos contra el patrimonio. Por ejemplo, tenemos el peculado doloso. El peculado doloso se va a referir al hecho de que el funcionario o servidor que tiene a cargo la administración de un determinado sector, ¿no?, utiliza ese cargo para un determinado beneficio de naturaleza económica. Ese es el peculado. O por ejemplo, cuando utiliza los bienes de la entidad pública, cuando los utiliza, pero no para los fines del servicio público, sino los utiliza para fines de naturaleza privada. Por ejemplo, el uso de las unidades móviles, por ejemplo, el uso de los locales de la entidad, que deben ser exclusivamente para un fin, se utiliza para un fin privado. Ese es el peculado de uso. Otra modalidad es la malversación, que es el mal uso del servicio público. O sea, lo que se llama el desvío. En las municipalidades, el gasto previamente se acuerda con presupuesto participativo y ya se sabe cuáles van a ser las obras del año. Sin embargo, ¿cómo se malversa? Se desvía, no se cumple con ese servicio, sino se hace otro. Se hace otro. ¿Por qué se hace otro? Porque de repente la autoridad consideró de que lo que aprobó el presupuesto participativo no es lo más conveniente. Eso es pensando en positivo, ¿cierto? Porque este funcionario se considera con mucho conocimiento y cree que lo que aprobó el presupuesto no es lo que necesita su ciudad. O puede ser también porque de repente ya recibió un adelanto fuera de cámaras para otra obra que no está en el presupuesto y que tiene la obligación de hacer, obligación entre comillas obviamente, de cometer este delito de malversación, ¿no? También tenemos, digamos, el retardo injustificado en el pago. Eso se refiere cuando la autoridad, existiendo recursos económicos en la entidad, no se cumple con el pago correspondiente a este proveedor. Muchas veces sucede eso. ¿Por qué razón? Porque este proveedor, en aplicación de ese principio, entre comillas, llamado el diezmo, no cumple el diezmo, me demoro en el pago de los honorarios o en el pago del servicio, ¿no? Esa es una tercera modalidad. Tenemos una cuarta modalidad llamada la corrupción de funcionarios. O sea, eso que conocemos nosotros como algo genérico, realmente es una modalidad de actividad delincuencial. ¿Ok? No es todo, no se refiere a todos los delitos contra la administración pública. Y en ello tenemos, por ejemplo, el cohecho. El cohecho tiene un parecido al abuso de autoridad. La diferencia está que en el abuso de autoridad es un daño al ciudadano, por criterios políticos, por criterios personales, etc. En cambio, en el cohecho sí existe un interés económico, porque el usuario le plantea un donativo al funcionario, o porque el funcionario le pide al usuario que le dé a cambio de la prestación del servicio o a cambio de la emisión de una resolución administrativa que le puede beneficiar. Son diversas modalidades del cohecho. O por ejemplo, la negociación incompatible. La negociación incompatible, ¿qué significa? Significa que, por ejemplo, un funcionario, como lo mencionamos al inicio, el funcionario público tiene la misión de representar a la entidad, ¿cierto? Y tiene que buscar, por ejemplo, en una licitación, el mejor precio y el mejor servicio.
Pero en una negociación incompatible, ¿qué sucede? Que el funcionario no está defendiendo realmente los intereses del presupuesto de la entidad, sino de la empresa. Esa es la negociación incompatible. Y también tenemos el tráfico de influencias. El tráfico de influencias se produce cuando un funcionario o servidor no tiene a su cargo la resolución de una sentencia o de una resolución administrativa o de un acto administrativo. No está en su responsabilidad, pero tiene poder. Tiene tanto poder que le puede decir al gerente, al subgerente, al gerente municipal, al director administrativo. Puede utilizar su poder para que este funcionario de inferior jerarquía emita una resolución a su favor. Ese es el tráfico de influencias. Y finalmente, el enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito, que significa justamente que el servidor o funcionario o la autoridad, independientemente del haber que recibe de la entidad, recibe, por otro lado, otros ingresos que no lo puede demostrar. Esas son las cuatro modalidades principales de los delitos contra la administración pública. Aparte de eso, tenemos algunas que están vinculadas a la función jurisdiccional, como por ejemplo el prevaricato, ¿no? Cuando un juez o cuando una autoridad administrativa, por ejemplo, utiliza una ley que no existe o menciona un hecho que no ha sucedido, ¿okay? Y emite por lo tanto una resolución que atenta, desnaturaliza el rol de esta autoridad administrativa o jurisdiccional, ¿no? O por ejemplo, la detención ilegal, el retardo en la aplicación de la justicia o en la omisión en el ejercicio de la acción penal, que está referido específicamente a los fiscales que en estos momentos no se encuentran, ¿no? Cuando un fiscal, ¿no?, le llega una denuncia, pero el fiscal no cumple con su rol, ¿no?, su rol justamente de formalizar una denuncia, o sea, a la acción penal, que es el rol específico del Ministerio Público, no lo cumple, ¿cierto? Existiendo las pruebas, existiendo los hechos, eso por ejemplo también se considera un delito, omisión del ejercicio de la acción penal. Estos son a grosso modo algunos de las conductas reprochables, pero que son consideradas como delitos y que están agrupadas en lo que es la corrupción de funcionarios. Este es un hecho que sucede todos los días. Por ejemplo, cuando nosotros observamos que se detiene una unidad móvil y ahí se produce una negociación, una coordinación entre el usuario de la unidad móvil y el que lo interviene, y ahí hay un pago correspondiente, ¿cierto? Algo que sucede en todo nuestro país consuetudinario, por ejemplo. Ahí estamos observando la comisión de un ilícito penal. Y así podemos poner N ejemplos que vienen sucediendo a vista y paciencia de todos nosotros, pero que prácticamente son actos reprochables, pero que en la realidad nosotros lo estamos aceptando. Esa es la primera parte. ¿Cuáles son los delitos contra la administración pública? En segundo lugar, ¿cuál es la percepción que existe de la comunidad nacional con respecto a las instituciones? Yo he sintetizado básicamente 12 instituciones, de las cuales voy a mencionar rápidamente 8. En primer lugar, las municipalidades. Su rol es claro, el ornato y el desarrollo integral. Más aún con la nueva ley orgánica, que prácticamente ha triplicado las funciones que tenían las municipalidades en comparación de hace 10 años atrás. Pero sin embargo, es vox populi que los municipios, para que camine un expediente, uno tiene que exigir, tiene que presionar, y en algunos casos también tiene que dar un determinado aliciente para que camine el expediente. Segundo lugar, la gobernación. La gobernación es una institución que depende del Ministerio del Interior, da garantías. La realidad es que esas garantías que da la gobernación no sirven. O sea, el rol de la gobernación es un rol realmente decorativo. Entre otros motivos,
porque no hay